Aunque este canal ha estado enfocado sobre todo en superhéroes, que sin duda alguna es lo que más me apasiona, con el estreno de Peacemaker fuera de esa serie, no hay demasiado que hablar en el mundo geek. Por eso, quiero aprovechar este momento para volver a los orígenes del canal y traerles videos que nos acerquen un poco más al cine en general. Así, nace esta nueva sección que llamaremos Luces, Cámara, Historia. Una sección que llegará al menos una vez por mes y con la que recorreremos juntos la evolución del cine hasta llegar a nuestros días. Y como primer episodio, hoy hablaremos de la creación del cine. Y esto es Berenjena Films. La imagen en movimiento es una obsesión que la humanidad ha tenido desde tiempos remotos. Basta con remontarnos a los cavernícolas, que en sus pinturas rupestres intentaban representar personas y animales en acción. Un ejemplo fascinante de ello se encuentra en España, en una cueva, un dibujo de un jabalí de 8 patas. El artista no se equivocó al dibujarlo así, lo que intentaba hacer era mostrarlo corriendo. De igual forma, espectáculos como las sombras chinescas, nacidas en Asia, demostraban que el ser humano buscaba insaciablemente el entretenimiento en movimiento, más allá de las revistas, periódicos o ilustraciones estáticas. Pero con la revolución industrial en el siglo XIX, la tecnología avanzaba de forma impresionante y muy rápida. Se creó la electricidad, las locomotoras a vapor y en lo que nos concierne, inventaron algo como la lámpara mágica, capaz de proyectar imágenes captadas en exteriores en interiores, aunque éstas estaban invertidas. En 1816, Joseph Niépce desarrolló la cámara oscura. Más tarde, junto con Louis Daguerre, que perfeccionó el invento, y en 1839, estos dos inventores presentaron el primer dispositivo fotográfico. La fotografía comenzó a expandirse rápidamente, pero el video todavía parecía inalcanzable. Sabíamos por diferentes científicos que el ojo humano podía captar alrededor de 10 imágenes por segundo, lo que creaba la ilusión de movimiento en algunas cuestiones que estaba creando el mundo en aquel momento, pero aún estábamos limitados a simples fotografías. Pero no fue hasta 1872, con el uso de múltiples cámaras colocadas en secuencia, que se logró lo que muchos consideran la primera grabación de la historia, un caballo corriendo, cosa a la cual se le rinde homenaje incluso hoy en día en películas como Nope, recientemente estrenada en 2023. El logro era algo revolucionario, pero estas demostraciones estaban reservadas para un grupo selecto de personas, de gran calibre y de alto nivel. Para la mayoría de la gente de aquella época, experimentar algo como el video era prácticamente imposible. Aunque la verdadera perfección de esta tecnología llegó desde Francia con los hermanos Lumière, hijos de un fotógrafo que trabajaban en el estudio de su padre cuando comenzaron a experimentar con distintas cámaras. De esas investigaciones nació la suya propia, el cinematógrafo, un aparato capaz tanto de grabar como de proyectar, a 16 cuadros por segundo. Este detalle hacía que las imágenes se vieran aceleradas, algo que se convirtió en un sello de la época. A diferencia de otros inventores que limitaban sus creaciones a la élite, los hermanos Lumière creían que su invento debía compartirse con el mundo. Así, organizaron una proyección en un café de París con capacidad para unas 100 personas. Y el 28 de diciembre de 1895 se realizó la primera proyección pública de cine. Solo asistieron 33 personas, pero esas 33 fueron testigos de un evento que cambiaría la historia, el nacimiento del cine. Los cortos eran simples, escenas cotidianas, personas caminando, un tren llegando a la estación, pero el hecho de ver imágenes en movimiento, de compartir la experiencia colectiva frente a una pantalla, era algo completamente nuevo. Ese día, sin saberlo, nació lo que hoy en día conocemos como ir al cine. La noticia se difundió rápidamente, los medios dedicaron páginas enteras a este invento, y en poco tiempo las proyecciones se convirtieron en eventos masivos, y más allá de eso, se empezó a hacer algo mundial. Incluso gracias a esto, se comenzó la creación de cosas como los noticieros. Y todo esto nos llevaría a Georges Méliès, el padre del cine. Y es que entre aquellos primeros asistentes se encontraba este señor, que fue obligado a trabajar en la zapatería de su padre gran parte de su vida, pero siempre había tenido inclinaciones artísticas. El dibujo, la magia, el ilusionismo, el teatro eran parte de sus pasiones. Al heredar el dinero tras la muerte de su padre, no siguió con el negocio familiar. Este compró un teatro y comenzó a hacer espectáculos únicos para la época. Cuando presenció la primera función de los Lumière, quedó maravillado. Intentó comprar un cinematógrafo,
pero al serle negado, se podría decir que consiguió algo parecido. Al inicio, sus grabaciones eran muy similares a las de los Lumière, hasta que en un accidente la historia cambió. Mientras filmaba en la Plaza de la Ópera, la cámara se atoró y tuvo que desatorarla en media grabación. Al revisar el material, notó que una toma de unos hombres en la calle se transformaba automáticamente, de repente, en una escena completamente diferente. Había nacido el montaje, el recorte y con él, los efectos especiales. Si las escenas cotidianas ya asombraban al público, las creaciones fantásticas de Méliès los dejaban sin aliento. Su obra cumbre llegó en 1902, llamada Viaje a la Luna, donde unos hombres viajaban al satélite y se encontraban con seres extraterrestres. Méliès había demostrado que el cine no solo era una ciencia como muchos lo pensaban, también era arte. Por eso, hoy lo recordamos como el padre del cine. A lo largo de su vida filmó más o menos unos 500 cortos, aunque lamentablemente solo unos 50 se conservan hasta el día de hoy. Su estudio fue destruido durante la Primera Guerra Mundial y gran parte de su legado se perdió con ello. Terminó sus días trabajando en una juguetería, pero fue en 1925 donde fue redescubierto y finalmente pudo recibir el respeto y reconocimiento que se mereció a lo largo de su vida. Como dato curioso, hay una película llamada Hugo, donde nos cuentan esta historia de cómo un niño descubre que el de la juguetería es Georges Méliès, y es un tributo hermoso para el padre del cine. Y aunque sí, podríamos decir que las personas más importantes en esta época son tanto los hermanos Lumière como el mismo Georges, no podemos olvidar otros nombres importantes. Por ejemplo, tenemos a Charles Pathé, quien fue el primero en intentar grabar sonido y video al mismo tiempo, y además fundó un estudio con su propio nombre. Por ejemplo, también encontramos a Alice Guy, quien era su secretaria y que filmó en 1896 El Hada de los Repollos, considerada la primera película de ficción de todos los tiempos, con apenas 1 minuto de duración. También tendríamos a Edwin Potter, creador en 1903 de la película de Asalto y Robo de un tren, que introdujo géneros como la acción en este nuevo arte que poco a poco se iba construyendo. Y bueno, para este momento se podría decir que el cine como tal ya era considerado un arte y una zona de expresionismo para cualquier persona que lo necesitara así, además de un medio de entretenimiento y comunicación. Pero aún faltaba mucho para que se construyera lo que hoy conocemos como el séptimo arte. Así que acompáñame en el siguiente video donde repasaremos cómo es que se creó lo que hoy conocemos como Hollywood. Y bueno, más allá de eso, hoy no hablamos de Superman ni de superhéroes, pero sí de los verdaderos orígenes de lo que todos amamos, el cine. Desde las pinturas rupestres hasta la primera proyección de los Lumière y las obras fantásticas de Georges Méliès, vimos cómo nació el séptimo arte. Una pasión que no solo me inspira como creador de contenido geek, sino como amante del cine en todas sus formas. Espero que te haya gustado este primer capítulo de Luces, Cámara, Historia. No olvides compartirlo y suscribirte a este humilde canal. Mi nombre es Johan Portillo y esto es Berenjena Films. ¡Chao!